Al final, Mitya confesó todo. Él fue el culpable. Lo respeto por eso. ¿Qué sucede? ¿En qué piensas? ¿No tienes que irte a casa? ¿Quieres que me vaya? No. Es solo que no entiendo a tu esposo. ¿Cómo pudo dejarte ir? Yo no lo hubiese hecho. Sí, lo sé. Sabes, lamento no haberte creído. Lo entiendo. Nos conocemos desde hace poco tiempo. Pero siento que te conozco de toda la vida. Hay algo que quiero saber. Y quiero que seas sincera. ¿Estás conmigo o con él? ¿Contigo? ¿No es evidente? Entonces deberías mudarte conmigo. Es solo que odio que aún vivas con él, que duerman en la misma cama. ¿Y los niños? Ellos pueden venir. Tengo suficiente espacio. ¿Qué significa? Significa que quiero casarme contigo. Sí. Creo que enloquecí. ¡Te enamoraste! Sí, así es. Aunque es casi lo mismo. Bueno, Marina, ahora solo debes divorciarte. ¿Por qué esperar? Sí, es cierto. Hoy se lo diré todo a Sergei. ¿Y Kostya? Encontramos a un comprador del restaurante. Nos reuniremos con él pronto y todo esto terminará. ¿No estás feliz? ¿Recuerdan que teníamos un acuerdo de matrimonio? En caso de infidelidad, todo iría a Kostya. Bueno, él descubrió todo. ¿Y qué hiciste? Lo que debía hacer. Le conté toda la verdad a Kostya. Me cansé de tantas mentiras. Fue difícil. ¿Qué vas a hacer? No haré nada. Kostya me perdonó. ¿En serio? ¿Sí? Qué generoso de su parte. Así es. ¿Van a dividirlo todo? Así es. Dividiremos todo. Muy bien, no hablemos de cosas malas. Brindemos por tu vida que ha mejorado. ¡Por Marina! ¡Salud! 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 Por ti. ¡Qué buena champaña! La guardaba para eventos especiales, pero ahora no importa. La beberé con mis amigas. No volveremos a ser un grupo de 4. Tuve que buscar otro grupo de yoga. El instructor es terrible. Pero así no veré a Irina. Dasha, creo que algún día deberías considerar la opción de... no sé, perdonarla. No voy a perdonarla. Misha estuvo en el hospital. Mi Misha. Y a ti se te fracturaron varios huesos. Es algo que yo jamás podré perdonar. ¿Pero nadie murió? Está bien, está bien. No hablemos de eso. ¿No vas a preguntarme dónde estaba? ¿Por qué lo haría, Marina? Sé que fuiste con Igor. Denis me dijo que sabes de la pelea. De lo que ocurrió en verdad. Sí. Lo más impresionante es que te creí. Vamos, no seas así. Yo solo quería volver a estar contigo. Por eso tuve que hacer lo que fuera necesario. Y veo que eso funcionó. Me perdonaste. Sí, pero eso ya no importa. ¿No dijiste que amabas a otra mujer?
En ese caso, lo nuestro no funcionará. ¿Y ahora qué? Sergei, lo mejor será que nos divorciemos. No hay otra opción. ¿A dónde iré ahora? No lo sé, Sergei. Múdate con Vika o ve a un hotel, al menos hasta que vendamos el departamento. Nosotros nos mudaremos con Igor. ¿Quieres decir que te reconciliaste? Sí, y ahora hablaremos con los niños. Y debemos hacerlo juntos, como adultos. Como adultos. Tengo una idea. Llama a Igor. Hola a todos. Hola. Son para ti. Gracias. Hola. Hola. Alice, hola. Me llamo Igor. Esto es para ti. Es enorme, gracias. Espero que te guste. Dennis, para ti. Gracias. Oh, un rompecabezas. Siéntate. Camarera, Quiero un café americano, por favor. y coloca estas flores en un jarrón. Niños, quiero que sepan algo. Su madre y yo no tenemos problemas. Simplemente nuestra relación ya no es la misma de antes. Eso no significa que nos odiemos, ¿cierto? Papá, ¿pasarás nuestros cumpleaños y la Navidad con nosotros? Claro, y les daré muchos regalos. ¿Tú también, Igor? ¿Sí? Ajá. ¿Acaso solo piensas en los regalos, Alice? Papá, ¿lo armamos el fin de semana? ¿No querías ir al cine? Bien, lo armaremos. Yo estaré en casa todo el día, ¿sí? Pueden llamar. Dennis. Bien, que tengan buen día. Gracias. ¿Vivirás con nosotros? No. Muchas gracias. En realidad, yo quería que ustedes se mudaran conmigo. Me gustaría que vivamos juntos. No se preocupen por el espacio. Hay suficiente. Pueden traer todo lo que quieran. Grandioso. Genial. Gracias. ¿Qué te parece esa idea, Alice? Puedes traer lo que quieras. Bueno, ya se conocieron. Sí, nos conocimos. ¿Bien? Por nosotros. Bien, ahora díganme, ¿por qué lo van a vender? ¿Pocos clientes? No, siempre tenemos clientes. Los fines de semana, normalmente el restaurante se llena. Queremos probar algo nuevo. Sí, ¿Y tienen una parrilla? sí, tenemos una, la trajimos de Bien. Italia. Me será de utilidad. Pienso vender chaguarma. Por aquí habrá un karaoke y una mesa de bocadillos. También colocaré una ventana al exterior donde daré los pedidos para llevar. Pero es un restaurante italiano. Tenemos un menú refinado y una iluminación ligera. Pero eso cambiará. Aquí venderemos comida que sea simple, accesible y económica. Bueno, quisiéramos mantener el estilo, el menú, el personal. No. Tengo mi personal. Mis cocineros son fantásticos. Son tayikos, cocinan muy bien. Entonces, ¿es un trato? Les agradecería que terminemos los trámites el fin de semana. Quiero realizar los cambios, por favor. ¿Sabe qué? ¿Qué? Lo pensaremos. ¿Pensar qué? Le daré una respuesta ahora mismo. No. ¿Por qué no? Cambiamos de Sí, opinión. lo hicimos. Bien. Entonces perdí el tiempo. ¿La idea del karaoke no te gustó? No fue una mala idea. Y hará que los viernes sean más divertidos.
Entonces tú controlarás a los cocineros y yo a los clientes. ¿Y si yo me encargo de las cuentas y tú te encargas de los clientes? Siempre has sido un buen animador. Gran idea. Hola. Hola. Luces muy radiante hoy. Gracias. ¿Es un día especial? Igor quiere que los niños y yo nos mudemos con él. Oh, felicidades. Veo que las cosas están mejorando. Sergei ya se mudó. Ujú. ¿A dónde vas? Allá. Tengo una cita ¿Puedo saber con quién? con Andrei. Me invitó a cenar. Finalmente. Felicidades. Espera, ¿tú lo sabías? No soy ciega. Y no me dijiste, disculpa. Mira quién es. ¿Sí, Andrei? ¿Qué? ¿En serio? No, lo entiendo. Será otro día. Adiós. ¿Qué ocurrió? Mitya no causó el accidente. Su abogado encontró una grabación de ese momento y vieron que él chocó contra un poste. Bueno, me alegra que no haya sido él. Ujú. Entonces, ¿quién fue? ¿Cómo se lleva Andrei con Misha? Se llevan muy bien. Misha siempre se emociona cuando lo ve. Marina, ¿Fuiste tú? No, quien conducía era yo. Escucha, no te alteres. Vamos a hablar de esto con calma. Igor intentó convencerme de que confesara lo que hice, pero tuve miedo. Pero cuando supe que ese chico había asumido la culpa, decidí hablar. ¿Qué edad tienen tus hijos? 9, 6 y 4. Una niña y 2 niños. Los cuido yo sola porque su padre nos abandonó. Mis hijos son lo único que tengo en mi vida. He estado investigando en internet sobre el castigo por huir de la escena de un accidente. Es un castigo severo. Puedo ir a prisión. ¿Sabías que Igor me estaba ayudando a encontrar al culpable? Sí, siempre lo supe. Pero no dije nada. Sé que fue un error no haber dicho nada. La culpa no me dejaba dormir. Debí haberlo dicho. Y sé que jamás me perdonarán por lo que hice. Si mi hijo Maxim hubiese estado en el lugar de tu hijo, sé que yo hubiera enloquecido. Lo que hice estuvo mal. No puedo solucionarlo. Pero ahora podré dormir tranquila. Estoy dispuesta a responder por mi crimen. Iré a prisión. No irás a ningún lugar. No nos has visto y no hemos hablado. ¿En serio? Así es. Y no le diremos a Andrei. Será un caso sin resolver. Pero sí cometí un crimen. Y dime, ¿qué vas a hacer con tu auto? Lo venderé y nunca más volveré a conducir, lo juro. Es la decisión correcta. Y gracias por tener el valor de decir la verdad. Entonces, ¿es todo? Sí, nos vamos a casa. Cuida de tus hijos. Por favor, dejemos esto como una simple pesadilla. Una vez más lo lamento tanto. ¿Me llevas a casa? por supuesto. Marina, volveré a casa en media hora. No hace falta. ¿Por qué? Se supone que vamos a almorzar con los niños. Cambié de opinión. ¿Podemos hablar un momento? Sí.
¿Qué sucede? Ya sabes toda la verdad. Ahora no sé si me has estado espiando. ¿Le contaste a Natasha de la investigación? ¿Es por eso que te acercaste a mí? Fuiste tú quien me contactó. Fue un accidente. Y sí, fue coincidencia que tú hayas sido la víctima. ¿Coincidencia? Esto me parece conveniente. ¿Y todo este tiempo has protegido a Natasha? No pude decir nada, Marina. Era responsabilidad de Natasha decir la verdad. ¿Qué podía hacer yo? Sí, qué noble y caballeroso de tu parte. Pensé que podía confiar en ti, pero te aprovechaste de mí. ¿Quiere decir que lo nuestro no fue real? Marina, todo ha sido real. Mis sentimientos son reales y quiero casarme contigo. Igor, nosotros no vamos a casarnos. No después de lo que ocurrió. Puedo perdonar a Natasha, pero a ti no. Hola, mamá. ¿Dónde está Igor? Ya no veré más a Igor. Lo nuestro se acabó. Chicas, gracias por la práctica. Lo hicieron muy bien. Les deseo una feliz tarde. Pensé que irías a otra clase. Bueno, decidí regresar aquí. Si me aceptas. Por supuesto que sí. Andrei te dijo que Mitya no lo hizo. Sí, me lo dijo. Entonces, ¿me perdonas? Yo estaba muy enojada. Eres mi mejor amiga. ¿Por qué no me dijiste nada? No creas que me sentí bien por guardar el secreto. Lo sé. Y te perdono. No puedes imaginar lo feliz que me hace escuchar eso. Sí, lo sé. Si mal no recuerdo, tú fuiste despedido. Solo vine a buscar unas cosas. Me dijeron que te contrataron en Inversiones Estrella Omega. Oh, sí. Y me ofrecieron un buen sueldo. También me dijeron que duermes en un hotel. Bueno, soy un hombre soltero. ¿Soltero? Con un buen empleo. Debes tener muchas pretendientes. Bueno, a decir verdad, no lo sé. Fue una decisión que tomé. Disculpa, ¿tú tomaste esa decisión o alguien más la tomó por ti? ¿De qué hablas? Hablé con Marina. Escucha, ¿creíste que podrías venir aquí a seducirme? ¿Que me hablarías de tu nueva situación y que yo te aceptaría? Espera, ¿por qué hablaste con Marina? Ella pensó que estabas conmigo y te llamó porque quería decirte algo. Y tú no respondiste. No lo hice. Disculpa, ¿qué buscabas? Ya te habías llevado todo, incluso la engrapadora. Por cierto, era mía. Vamos, admítelo. ¿Solo fue una excusa para verme? Sí, solo fue una excusa. Para verte, Vika. Marina es genial. La admiro por tener el valor de echarte de su casa. Y yo también lo soy. ¿Por qué lo eres? Porque también te dejé ser gay. Y seguí adelante. ¿Te gusta? Es diamante. Es lindo, ¿no?
Me gusta mucho. Sorpresa. ¿Esto? No me lo diste tú. Buena suerte en tu nuevo empleo. Escucha, Vika. Me quedaré en el hotel hasta el jueves. ¿Puedo quedarme contigo? ¿Bromeas, Sergei? Y algo más. Cuando salgas, dale tu pase al guardia. ¿Qué hay de Igor? ¿No te ha llamado? ¿Por qué lo haría? Ya se los dije, lo nuestro terminó. ¿No podrías apiadarte de él? Después de todo, tenía un buen motivo. Así es. Solo piénsalo. ¿Crees que hubiese sido bueno que él inculpara a una madre soltera? Y él la trajo ante nosotras. Se aseguró de que ambas entendiéramos a Natasha. Chicas, aún no estoy lista para hablar con Igor. Pero prometo que pensaré en lo que dicen. Piensa lo que quieras, pero es un gran consejo, ¿no? Lo es. Al final, creo que todo lo que sucedió no fue en vano. Nos hizo pensar en nuestras relaciones, el amor, la amistad. Nos alejamos de lo negativo y aprendimos a apreciar lo positivo. Oye, si mal no entendí, ¿no te divorciarás de Kostya? Y hay algo más. Tendremos una segunda luna de miel. También Increíble. tengo noticias. Mitya se irá a San Petersburgo. Se mudará con su nueva novia. Eso es bueno. Mientras no se enoje y conduzca ebrio por ahí. Espero que no. Hola. Hola. ¿Por qué están callados? Digan algo. Bueno, nosotros... Dasha, mejor dilo tú. Andrei y yo vamos a casarnos. Qué buena noticia. Ya puedo morir en paz. Estoy feliz por ustedes. Tienen mi bendición. Espero que sean muy felices. Pero, ¿de qué estás hablando, Lidia? ¿Quién va a ayudarme con la boda? ¿Quién me ayudará a elegir el vestido? Te necesito. No te preocupes, Dasha. Podrás hacerlo sola. Eres muy lista. Pero tengo una condición. Andrei tiene que ver contigo. ¿Sí? Prométeme que nunca vas a abandonar a Dasha. De lo contrario, te juro que apareceré en tus pesadillas. Apareceré en tus sueños. Y te atormentaré por siempre. Recuérdalo. Bueno, no será un problema. Jamás voy a abandonar a Dasha. Lo prometo. ¿Yo también? Y cuida bien a Misha. Haz que crezca como un hombre amable. Y hazle saber que su abuela siempre lo amó. Bien, ya fue suficiente. Estoy cansada. Ya pueden irse. Quiero estar sola. Vamos.
Hola. ¿Me estás siguiendo? No. Solo quería decirte que te entiendo. Creo que hiciste lo correcto al terminar conmigo. Te escondí la verdad porque tenía miedo de perderte. Al final fue lo que ocurrió. Espero que puedas perdonarme. Quiero que seas feliz. Bien, será mejor que me vaya. Adiós. Espera. Espera. ¿En verdad me amas? Te amo con locura. Si esta historia me enseñó algo, es que puedo perdonarte. Pero prométeme que no habrá más secretos entre nosotros. Lo prometo. Entonces, digamos que ese accidente tuvo un final feliz. Eso es cierto. Estoy de acuerdo. Espera. Son para ti. Me esperaba ese final feliz.